11 de esta serie de estudio que estamos realizando de Paticca Samuppada. Estuvimos estudiando la primera parte de la serie de videos que nos ofreció el brother Billy Tan, que era la recolección número 1, que vienen a ser como remembranzas de las enseñanzas, de las lecciones que dio el venerable Bhante Punjabi, ¿verdad? Mahatera, anteriormente, y que pues el brother Billy Tam nos puso todo junto para poder nosotros tener una mejor apreciación. Y en el video anterior se hablaba de lo que eran las 3 partes de la mente, ¿verdad? Y ahorita vamos a hacer un resumen y una recopilación de eso. Se dice que el Buda nos decía que o mencionaba 3 nombres para referirse a la mente, ¿verdad? Y también que uno debe de tomar en consideración que se ha descubierto últimamente por la cuestión científica, pero que el Buda ya lo había dicho, que la mente realmente es una actividad del cuerpo. El cuerpo y la mente están, digamos, son la misma cosa, no hay separación. No hay que la mente sea un cuerpo energético fuera de nuestro cuerpo, o que sea el alma o cuestiones así. Según nos dice aquí que la actividad, ¿verdad? Mental tiene 3 etapas, ¿verdad? 3 partes. Em, una que es la de la percepción, ¿verdad? La otra que es la cuestión cognitiva, y la última que viene a ser la parte emocional. Entonces el Buda nos mencionaba aquí, espérenme, que la parte de la percepción, el proceso de la percepción se llama viñana, ¿verdad? Que es percepción. ¿Y a qué se refiere cuando hablamos de percepción? Esto se refiere a todo aquello, a toda la información que recogen los 5 sentidos en nuestro medio ambiente, ¿verdad? En el entorno. Todo lo que perciben del entorno y recogen toda esa información, a eso se le llama proceso de la percepción, ¿verdad? Y de allí está esta cuestión que se llama mano, la segunda parte, que viene a ser el proceso cognitivo, ¿verdad? El proceso cognitivo quiere decir que todo lo que se percibió, ¿verdad? Viene a tener como una categorización, una identificación, debido a que digamos, saca de la memoria esa información, ¿verdad? Y es esta parte llamado mano, ¿verdad? Que empieza a sacar de la memoria para poder identificar y reconocer, digamos, esas imágenes mentales que surgen de las cosas que nosotros vemos en el entorno o el medio ambiente, ¿ok? La otra parte es la chita, es la parte afectiva o la parte emocional, cómo nosotros venimos a reaccionar a las cosas que vemos, si son agradables o desagradables, cómo nosotros reaccionamos a ellos. Entonces, la mente en realidad no es una sola cosa, sino que son como 3 cosas que suceden. Y no es que pase una después de la otra, sí, sino que pasan tan rápido y casi simultáneamente, ¿verdad? Entonces vamos, no sé si ustedes se acuerdan de esto. Ah, sí, sí, lo hemos visto otras veces, ¿no? Sí, Ah, lo hemos visto varias veces para poder entenderle. sí, Y nos claro. vamos a enfocar, ¿verdad? Primero en la parte del proceso de la percepción, ¿verdad? Ok. Y este proceso de la percepción, y que después sigue la cosa cognitiva y después la cosa afectiva. Vamos a ver Ujú. aquí
lo que nos va diciendo. Yo tengo les voy a compartir porque transcribí esto al español, todo lo del video del brother Billy. Ahora no voy a poner el video porque entonces nos llevaríamos todo permitan, nos llevaríamos mucho tiempo y ya estuvimos, vea, repasando lo del cuestionario y, y pues ya vamos avanzado, ¿verdad? Tenemos prácticamente una media hora más, ¿ok? Entonces yo les voy a ir leyendo. Esta es una traducción de la recolección número 2, que esa lámina que ustedes vieron, ¿sí pueden ver la pantalla? Mm, está Ahorita negro. veo negro. Oh, ven negro. Es cierto. Wow, déjenme ver si puedo compartir ahorita. Ok, déjenme ver. Voy a poner esto de la pantalla toda para que no salir yo y así ustedes puedan verla mejor. Sigue negra, ¿verdad? Sí, Qué raro. Ok, déjenme hacer esto. Voy a cerrar esta. ¿Por qué no déjenme cerrar la otra de la lámina de Anapanasati? Esta otra cosa. Ok. No sé por qué no quiere dar. Les digo que o es el internet o algo que está pasando que no me quiere dar esto. Bueno, vamos a ver. Ok. Voy a volver a ponerlo. A ver si podemos compartirlo y pueda salir esta vez. Bien. Mm. No sale, ¿verdad? no, no sale. Ahora sí. Ya, Sí, ya salió. Ok, bueno. Ok. Entonces voy a quitar esta otra pantallita para que le salga mejor así. Ok. Entonces aquí en la traducción del video eh, empieza el brother Billy a hablar y dice de que empieza a saludar, ¿verdad? Y en esto le hicieron varias preguntas acerca de, déjenme ponerlo más grande, no sé, para que ustedes puedan verlo mejor. Así. Tal vez la pueden ver mejor. sí, se mira mejor. Ok, Sí se vamos. ve mejor. Ok. Entonces, en la clase que dio él de la recolección uno le salieron unas preguntas donde preguntaban acerca de una palabra en Pali que se llama Diti, ¿verdad? Y que si Diti y mano eran la misma cosa, ¿verdad? Dice, ¿cuál es la diferencia entre Diti y mano? Mano es la parte de la mente que es cognitiva, que es la que busca en la memoria, ¿verdad? Y empieza a reconocer las imágenes mentales. Por ejemplo, cuando uno ve un reloj, este, cuando digamos uno ve un reloj despertador en una tienda, ¿verdad? Cuando usted ve el objeto allí, en realidad lo que surge en su mente es, ese es un reloj despertador, ¿verdad? Entonces, ese decir, un reloj despertador inmediatamente en su mente y ve usted la figura de un reloj despertador, eso quiere decir que perdón, que Mano fue y buscó en todos los archivos de la memoria de uno y empezó a encontrar que uno ya, a relacionar el objeto que está allá afuera con los relojes despertadores que usted ha visto anteriormente. Esa parte se llama mano, de recordar, de buscar en la memoria y traer y comparar, por decirlo así, ¿verdad?
Si usted ha visto zapatos en una tienda, usted ve un par de zapatos y dice, ah, esos zapatos, ¿verdad? En su memoria empieza a buscar cuando ve unos zapatos tal vez negros, cerrados, bien lustrados. Se viene usted a acordar, oh, parecían los zapatos que yo usaba cuando iba a la primaria y que tenía que llevarlos bien lustrados porque si no la maestra me regañaba, ¿verdad? Entonces empieza a buscar en la memoria. Ese buscar en la memoria es que se llama mano, ¿ok? La parte cognitiva, ¿ya? Entonces, pero aquí está hablando de Diti. La palabra Diti quiere decir concepto, dice el brother Billy. Y la palabra mano es otra cosa, quiere decir buscar en la memoria y traer el comparativo de lo que usted está experimentando en ese momento, ¿verdad? Entonces, esto es lo que él empieza aquí a hablar, dice, ¿verdad? Entonces dice, bien, ahora haré una presentación explicando las lecciones de Bhante Punjabi sobre Viñana y Mano, que dio partes y piezas, o sea que Bhante Punjabi en todos sus videos y clases hablaba de una cosa por aquí, hablaba de tal vez de mi Viñana en una clase y en otra hablaba de Mano. Entonces el brother Billy vino y puso el esfuerzo y puso toda la información en una sola presentación. Eso nos ayuda mucho a nosotros, ¿verdad? Este, y se extrae, dice, de muchos lugares diferentes, por lo que no hay un lugar donde hablara, donde todo de una sola vez. Así que son partes y piezas que podría Pilar juntarlo todo para que tenga sentido. Entonces, dice, cuando termine la presentación, abriré dos preguntas, pero si en algún momento, aquí está diciendo por si querían preguntar, ¿verdad? Bueno, avancemos. Bien, dice. Entonces, lo que cubriremos, lo cubrimos la semana pasada, las tres partes de las experiencias mentales. ¿Cuáles son esas tres partes? Héctor y Guadalupe. Villana, Ujú, mano y, ujú. y Cita, Vita. Chita, chita. Chit, chit. chita, Acuérdense ¿qué de es? la mona Chita. de Tarzán, Chita, Sí, ok. Chita, ¿ok? Chita, ok. Porque acuérdense que en Pali la C suena como che, suave, ¿verdad? Chita, ¿ok? Entonces son tres partes, ¿verdad? Piñana, ¿qué es piñana? Es Lo que, la ajá, identificación, no. identificar el objeto. El Ujú, proceso de la percepción, ¿no? ujú. ¿Y qué es el proceso de la percepción? Todo lo que ve el ojo de objetos que están en Ujú, su ambiente, en su entorno. Lo que ve el sí. ojo, lo que oye el oído, lo que huele la nariz, lo que gusta la lengua, lo que toca la mano. Y de allí viene que toda esta información se pone en una parte del cerebro, ¿verdad? Ujú, Está esta cosa prefrontal y entonces allí se da ese proceso de cognición que viene a ser mano. ¿Verdad? ajá, ¿Ok? Pero acuérdense que en el proceso de la percepción, ¿verdad? Llegamos a ujú, un punto que se llama Vedana, donde usted, digamos, si lo que ve es agradable o es desagradable, si lo que usted ajá, oye es agradable o desagradable, si lo que huele es agradable o desagradable, ¿verdad? ujú, ujú, Entonces allí, de allí viene esta cosa que se llama chita, que es entonces la reacción a eso que es agradable. Si es agradable, usted quiere más. Si es ujú, desagradable, usted lo quiere rechazar, lo quiere sacar, lo quiere empujar, lo quiere desvanecer, ¿verdad? ujú. Ok, bueno, seguimos. Después vamos a poner la lámina de patilla samupada para volver a ver hasta dónde llegamos. ¿Ok? Ok. Entonces dice aquí que a lo que Bhante Punjabi tradujo como percepción, que era viñana, pero que se traduce comúnmente como conciencia. O sea que las otras traducciones pueden confundir a la gente
Y por eso es que Paticha Samuppada no es clara para la gente porque tienden a confundirse debido a que las traducciones fueron limitadas. Entonces, la traducción correcta que le da Bhante Punjabi a Vijnana es percepción y no conciencia. Acuérdense. Por eso es mejor apegarnos a lo que Bhante Punjabi dio, para que nosotros no nos confundamos. ¿Ok? Y tiene más sentido, ya lo van a ver ustedes. Ahora bien, la palabra conciencia, dice, por sí sola no es correcta en este contexto de Vijnana, ¿verdad? Ok. Lo explicaré más adelante. Es conciencia sensorial, pero no solo conciencia. Llegaremos a eso en un momento, dice. Vean. ¿Por qué es conciencia sensorial y no conciencia global en todo lo que encierra la palabra conciencia? A ver, Que porque es conciencia. ¿Puede repetir sensorial. la pregunta, por favor? Sí, ¿por qué Vijnana sí es conciencia, pero conciencia sensorial y no conciencia global? ¿Mm? Bueno, yo pienso que es conciencia no Sensorial. global, sensorial. Ajá, Pienso que es conciencia sensorial porque primero tiene que pasar por mis sentidos. ok. Ajá, primero pasa por mis sentidos y ya la identifico, se hace el proceso cognitivo y ahí detecta, empieza a decir si agradable o desagradable y después ya Ujú, surge una muy bien, emoción y ok. entonces porque estoy aprendiendo primero a captar la percepción, ya después que aprendo a captarla, ya entonces voy Ujú, a hacerlo algo ya expandir, ¿no? Como sí, usted. Ajá. muy Yo Bueno, ya bien. sí lo entiendo. Yo Ajá, entiendo que es conciencia sensorial porque se capta por medio de los sentidos, pero no entiendo por qué puede ser, por qué pregunta si es global. ok. No lo entiendo, no veo ahí Bueno, muy bien, los dos han contestado bien. Es sensorial porque está refiriéndose a todo lo que perciben los sentidos, ¿verdad? A todo Sí, lo que detectan los sentidos. Sin interpretación aquí, aquí solo es detectar qué es lo que hay allí, ¿verdad? Bueno, este es sensorial porque está conectado con los sentidos. Y no es global porque global es muy vago. Decir global es como que incluyera todo. Y aquí no, aquí se enfoca a la cosa de los sentidos. Por eso es que decir conciencia puede confundir a los demás si no se aplica el término sensorial. ¿Sí? pues en eso estamos, de que ahorita yo ya me había confundido en ese aspecto, porque estamos hablando de conciencia sensorial y conciencia globativa. Entonces ahí yo no entendí por qué decía Sí. globativa. Aquí no dice globativa, pero yo les digo que están hablando de una conciencia general los demás traductores, Sí, ¿ok? Los demás traductores y eso confunde a los demás. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, Viñana significa conciencia. ¿Y qué, ustedes cómo me explican eso? Entonces, ¿conciencia de qué? ¿Conciencia de a qué? Pero si yo les digo Viñana es digamos, la percepción o la conciencia sensorial, ¿verdad? Esta es la conciencia de los sentidos, de sensorial. Estamos hablando de algo específico. Por lo sí, tanto, es más claro y lo podemos identificar con más precisión, ¿verdad? Entonces, aquí Brother Billy está mencionando cómo es que lo traducen los demás y por qué se vuelve confuso, ¿ok? Nosotros nos sí, quedamos con la traducción que esto se refiere a la percepción, o sea, a la conciencia sensorial, a todo lo que perciben los sentidos en nuestro entorno. ¿Ok? sí, Bien. Entonces, la primera palabra que el Buda utilizó es viñana y la traducción más precisa de Bhante es percepción. Surge del proceso de percepción donde nos damos cuenta de los objetos
que nuestros órganos sensoriales recogen. Esto significa de lo que vemos, escuchamos, olemos, saboreamos y tocamos. ¿Ok? La segunda palabra que usa el Buda es mano, que es el proceso cognitivo o comúnmente llamado pensamiento, intelecto o inteligencia, lo que sea que te corresponda, pero que básicamente las palabras de la psicología serían cognición y concepción. Cognición es porque, digamos, como ya habíamos dicho, ¿verdad? Que reconoce las cosas que saca de la memoria y dice, oh, esta es tal cosa, ¿verdad? Y concepción, porque allí mismo empieza a crear conceptos de esa cosa, ¿ok? Entonces, basadas en el proceso cognitivo, la forma en que la mente interpreta y crea ideas. Así que esa es la interpretación de lo que hemos percibido y las ideas que vienen como conceptos. Y con los conceptos tenemos opciones sobre qué hacer, o sea, opciones o elecciones, ¿verdad? Y él ponía el ejemplo del reloj despertador plateado, ¿verdad? Que viene una persona y mira que el brother Billy estaba enseñando el reloj despertador plateado y entonces al verlo, esta persona empieza a tener ideas, ¿verdad? Conceptos y dice, ah, al hermano brother Billy, a brother Billy le gustan los relojes despertadores plateados. ¿Y por qué le gustarán los plateados? Entonces ahí ya hay un concepto y hay como una pregunta, una opción. Y dice esta misma persona, pero a mí me gustan los relojes despertadores azules. No me gustan los plateados, pero me gustan azules. Entonces el concepto de que a él le gusta plateado, pero a mí me gustan azules, a mí me gustan azules es como una opción, una elección acerca de ese concepto que era un reloj despertador. ¿Sí me entiende? Sí, ¿Me entiende Guadalupe? Sí, sí, claro, sí. Ok, Ah, entonces esta es la parte de mano, ¿ok? En mano usted empieza a crearse conceptos y a la vez empieza a tener opciones o elecciones acerca de esa cosa, de ese concepto, ¿verdad? Entonces, la tercera palabra que el Buda usó para describir la mente es chitta. Aquí está, miren, chitta con C. Que Bhante Punagyi explicó con mucha precisión que está asociada con nuestras emociones. Él lo llama estado de ánimo y temperamento, ¿verdad? En el campo de la psicología se le llama proceso afectivo. El estado de ánimo básicamente se refiere a cómo nos sentimos acerca de algo. Por ejemplo, en este caso, la persona decía, ¿verdad? A mí no me gustan los relojes despertadores plateados, a mí me gustan los azules, ¿verdad? Cuando esta persona dice, a mí me gustan los azules, allí ya entra en acción chita, ¿verdad? Que es el proceso afectivo. A mí me gustan los azules, ¿correcto? Entonces es como esta persona se sentía cerca del reloj despertador. No le gusta, rechazaba el plateado, pero se apegaba al color azul. ¿Ok? Entonces dice aquí que es lo que queremos hacer al respecto. Entonces, en pocas palabras, dice, estos son básicamente las tres palabras que describen las partes de las experiencias mentales que todos llamamos mente. Esas tres cosas suceden a cada momento súper rápido, ¿verdad? Viñana, mano y chita están sucediendo, ¿verdad? Usar la palabra mente no explica adecuadamente lo que significa cada palabra. Cada vez que aparece cada una de estas palabras, cuando los traductores ven la palabra viñana, dicen conciencia. Cuando ven la palabra mano, dicen mente. Y luego, cuando ven la palabra chita, también dicen mente. Si a ustedes le dicen viñana, es conciencia.
mano y chita es mente, mente. ¿Ustedes qué pensarían? Dicen ustedes, pues yo no le entiendo por qué en mano dice mente y en chita dice mente. O sea, ¿cuál es la diferencia? Entonces, ¿para qué usan dos palabras si es la misma cosa, no? Sí, Eh, Esa es la confusión que crean las otras traducciones. Sin embargo, Bhante Punagi fue capaz de traducirlo adecuadamente y poner cada significado en cada aspecto. Y eso hace una gran diferencia porque nosotros podemos distinguir ahora cómo es que se da este proceso, cómo es que se da el otro, ¿verdad? Cualquiera diría, bueno, ¿y a mí de qué me sirve todo eso? Muy como muchos términos y todo eso así, pero cuando usted lo está aplicando a su práctica, cuando usted empieza a descubrir el proceso de la percepción, ¿verdad? Y de allí, cómo su mente empieza a traer de recuerdos cosas, ¿verdad? Y si usted va a reaccionar apegándose o odiando las cosas, por decirlo así, con aversión, entonces usted se va a dar cuenta allí cómo es este proceso de la actividad mental, ¿verdad? Y todas estas cosas de glosamiento ayudan a entender todo esto, ¿ok? Seguimos entonces. Em, Así que para ellos la explicación de Manu y Chita es idéntica, lo cual no lo es. Bhante Punagi ha señalado que cada vez que el Buda usa la palabra Chita, se refería a la parte emocional de la mente. Y cuando el Buda usa la palabra mano, se refería a la parte pensante de la mente. Así que esa es la esencia de de las lecciones de Bhante Punagi a lo largo de los años. Vamos a explorar un poco más sobre Viñana y cómo interactúa con mano. ¿Ok? Todo esto es un video. Yo nada más traje toda la información y la traduje, ¿verdad? Porque al ponerles el video y estarles traduciendo va a llevar mucho tiempo, gentes. ¿Ok? Ahora, una cosa importante que quiero señalar, nuestra mente es muy de pensar con pensamiento muy existencial, lo que significa que nos gusta pensar en cosas que existen en forma física. ¿Verdad que sí? Así pensamos nosotros, que las cosas existen físicamente. Así que la mente está encerrada en existencias físicas. También estamos encerrados en el tiempo. Así que cuando digo que mano, ¿verdad? Este, lo siento, viñana surge seguida de mano en el tiempo. Así que cuando digo que mano, bueno, perdón, seguida de shita, piensas que es como, oh, viñana es una cosa, mano es otra cosa. No, los tres son realmente la experiencia mental real, surgen una tras otra otro, pero no usamos el tiempo para medir el después uno tras otro. Aquí lo que les quiero decir, ¿verdad? Que está pasando Viñana, está pasando Mano y Shita, pero no es que primero surja Viñana, después Mano así, sino que van casi al unísono, ¿verdad? Casi van paralelamente todas. Pero nuestra mente siempre quiere como separar las cosas, como definir las cosas, así porque estamos atrapados en la cosa existencial de las cosas que tienen que ser físicas y tienen que tener sentido en esa naturaleza, ¿verdad? Pero ¿qué dice aquí? Vea que cuando surge Viñana viene Mano y viene Shita casi de inmediato. Espero que esto les quede claro. Y además eso debemos nosotros de experimentarlo en los procesos. Ahí es donde vamos a darnos cuenta que esto es verdad, ¿verdad? lo único que sucede es bien rápido, por eso es difícil separarlo, o sea, ver el tiempo que Ujú. sucede. Y es lo que dice ¿verdad? El Buda, que necesitamos aquietar nuestra mente para poder ver todo esto.
Y para eso necesitamos aplicarnos bien en Anapanasati, ¿verdad? Simplemente está surgiendo Viñana, es la condición que conduce al surgimiento de Mano. Mano es la condición que surge, que conduce al surgimiento de Chita. Este surgimiento condicional se explica con mucho detalle en la explicación de Bhante Punaji de Paticca Samuppada. ¿Ustedes se acuerdan en el sutta que leímos del Mahatanja Sankaya Sutta, que el Buda dijo, ¿qué condiciones existen para que esto exista? Y ya dice tal cosa, y las otras, y así, ¿verdad? Entonces, dice, em, dice de que pues Bhante Punaji, en la explicación que da Bhante Punaji en Paticca Samuppada, de la que nos ocuparemos en una etapa posterior, primero dice, revisamos eh, todos estos pequeños conceptos, pequeñas ideas, entendemos estas pequeñas cosas, luego lo juntamos todo bajo Paticca Samuppada. ¿Ok? Que era lo que les decía, empezamos viendo nosotros la gráfica de Paticca Samuppada, ¿verdad? Entonces, pero hay que ir viendo todas estas pequeñas cositas como es el proceso de la percepción, el proceso de cognición y luego la cuestión emocional que es Chitta, ¿verdad? Bien, así que veremos cómo se une todo en esta cosa llamada Paticca Samuppada, y Bhante Punaji tradujo esto con mucha precisión al dividirlo en las palabras raíz, las tres palabras raíz. Y aquí tenemos Paticca Samuppada en sánscrito, ¿ok? Paticca Samuppada, como lo decimos aquí, es Pali. Aquí es sánscrito. Bhante Punaji hablaba singalés, sánscrito y Pali. Así que él manejaba todos esos idiomas, ¿ok? Entonces dice, la primera palabra raíz es prati, venir antes o preceder a algo que sucede primero. Itia, entonces ser, o sea que surge, significa la cosa que actualmente surge, ¿verdad? Sam significa simultáneamente al mismo tiempo. Utpada, que finalmente llegar a existir o surgir, o sea que digamos, Paticca Samuppada, una cosa hace que surja la otra, ¿verdad? Por ejemplo, que hablábamos del proceso de la percepción, que se necesitaba el órgano del ojo, se necesitaba un objeto allá afuera, se necesitaba la luz se reflejaba en el objeto, del objeto se reflejaba la luz a la retina del ojo en forma de colores, ¿verdad? La retina del ojo mandaba la información a la parte del cerebro que estaba conectada con ello, y de allí se empezaba a formar la imagen, vea, Sankara, la imagen. Y entonces se formaba el objeto con los puntitos de colores y todo eso, y de ahí se formaba la imagen mental que era Rupa, y de ahí uno le daba un nombre debido a que Mano empezaba a buscar en la memoria, que si habíamos visto perros anteriormente, que esa imagen que estaba ahí se llamaba perro, por decirlo así, ¿verdad? Entonces dice, así que básicamente cuando algo sucede, el pratyapad como resultado de eso es el momento en que esta condición surge en prati, o sea, estamos aquí, veas, prati surge, ¿verdad? Eh, entonces Sitiya surgirá al mismo tiempo y está surgiendo, y este surgimiento es Utpada. Por eso se llama Patiya Samupada Pratilla Samupada en sánscrito, o en Pali es Paticca Samupada. Y Bhante Punaji llama esto concurrencia de antecedentes lógicos, o sea, una cosa lleva a la otra, lleva a la otra, lleva a la otra, ¿verdad? De manera lógica van pasando una cosa tras otra, ¿ok? Todos los demás traductores, muchos de ellos lo llaman los 12 eslabones del origen dependiente. Entonces, en cierto modo es un origen dependiente.
Algo se origina o surge dependiendo de la presencia de las condiciones necesarias. ¿Ok? Entonces, de la misma manera, cuando hablamos del surgimiento de Viñana, ¿ok? El surgimiento de Mano y el surgimiento de Chita, es decir, estos son el surgimiento condicionado. Tan pronto como surge Viñana, surge Mano. Tan pronto como surge Mano, surge Chita, ¿verdad? Porque si vemos un objeto allí, surge inmediatamente la imagen mental, ¿correcto? No es que el Sí, objeto que está allí está dentro de la cabeza. Surge la imagen de ese objeto, la imagen mental, ¿verdad? Y esa imagen mental, empieza, la mente a buscar en la memoria cómo se llama ¿qué es eso? ¿Cómo se llama? Y en este caso, si es un perro, entonces aparece oh, un perro que está allí, ¿verdad? Y si el perro está contento moviendo la cola, ¿verdad? Entonces surge inmediatamente Chita, algo agradable. Ay, qué perrito más bonito. Pero si el perro está con los dientes afilados, babeando, tiene rabia, uno entonces empieza a decir, ay, qué perro más terrible, horrible, ¿no? Y entonces es el Chita, la reacción emocional. Y una lleva a la otra, ¿no? ¿Está claro, Guadalupe? Sí, está claro. Ujú. Bueno, déjenme ver cómo estamos con el tiempo, ya casi va. Uy, em, así que ahora vamos a examinar estos surgimientos, pero para que nuestra mentalidad existencial tenga sentido, lo explicaré de tal manera que parezca ser tres cosas diferentes, aunque en realidad son lo mismo a lo que todos llamamos mente. Son solo tres experiencias mentales diferentes, una que surge tras la otra. Así que echemos un vistazo a lo cual es la diferencia entre experiencial y existencial. Es muy importante entender este punto porque si no lo entiendes, seguirás confundiéndote con la enseñanza del Buda. Es muy importante entender este punto del experiencial y el existencial, porque si no lo entiendes, seguirás confundiéndote con con la enseñanza del Buda. Y definitivamente no estarás de acuerdo con las enseñanzas de Bhante Punjabi, porque las lecciones de Bhante Punjabi se basan realmente en las verdaderas enseñanzas del Buda. La verdadera enseñanza del Buda que todo es experiencial. Estoy tartamuda ya. La verdadera enseñanza del Buda es que todo es experiencial. Nada existe. Porque esto es bien difícil de comprender, ¿verdad? Uno dice, ¿cómo es que no existo? ¿Cómo es que no existe? ¿Verdad? Y entonces es importante aprender, comprender y reflexionar sobre esto de lo que es experiencial, ¿verdad? Entonces, dice, ¿cuál es la diferencia? Cuando hablamos de algo que, cuando hablamos de que algo existe, estamos hablando de una entidad, ¿verdad? La entidad se refiere al objeto físico. Entonces, esta es una entidad, es un objeto físico, es un ratón de computadora. Él empieza a enseñar, ¿verdad? El ratón de computadora, ¿verdad? Existe, y ese ratón de computadora dice que existe en el espacio y en el tiempo, ¿verdad? Porque esta cosa, que es un ratón, ocupa un espacio, ¿verdad? Si no, pues no estuviera con esta forma y todo esto. Y dice que también existe en el tiempo. ¿Por qué? Porque fue fabricado en cierto tiempo y va a durar probablemente unos 5 o 10 años. Y de ahí se va a deteriorar, ¿verdad? Eso significa que ocupa espacio, ¿verdad? Y hay un tiempo involucrado
sea lo que sea, decaerá con el tiempo, eventualmente se oxidará, se descompondrá o se enmohecerá, lo que sea, con el tiempo. Entonces los objetos físicos son así, ya sabes, ocupan espacio y con el tiempo comienzan a decaer, comienzan a cambiar. Entonces la entidad se refiere a estos objetos físicos. Y como quiera que sea, en el primer video él nos dijo que mantuviéramos en mente dos palabras. Una era la entidad y la otra era, ¿cuál era la otra palabra? Mm, enti- ah, Actividad. entidad y actividad. O porque la Ujú. entidad tiene una actividad. O, Este es porque, digamos, la entidad es la cosa física, ¿verdad? Y la mente es una actividad, mm, ¿sí? La mente no es algo físico, la mente es los procesos de, por ejemplo, de percepción son físicos. No, son actividades. El proceso de mano de cognición es físico, no, es una actividad. El proceso emocional es físico, también es una actividad. Pero esto sí es físico. El perro que esté allá afuera es físico, es una cosa que está fuera, es físico. Una piedra es física, ¿verdad? Pero ¿cómo le diré? Los procesos de la mente son actividades. Entonces esas dos palabras hay que tenerlas siempre, ¿verdad? Que una cosa es entidad y otra cosa es actividad. Entonces él está hablando acerca de la cosa física, que es una entidad, ¿verdad? mm, La entidad es un concepto existencial, ¿verdad? Y el concepto existencial significa que nuestra mente piensa en términos de ocupar espacio y tiempo, mientras que la actividad es el proceso que está ocurriendo, el surgimiento y desaparición, el surgimiento y desaparición. Por ejemplo, sus pensamientos Guadalupe son físicos o son actividades, mis pensamientos son actividades. porque surgen y desaparecen y no es Ujú, algo tangible que usted pueda tocar, ajá. ¿verdad? Es una actividad. Ujú. Entonces lo que surge debe de desvanecerse y estas son realmente las enseñanzas del Buda porque la actividad conduce a experimentar el surgimiento y la desaparición, que el Buda llama anicca. Acuérdense que el Buda habló de tres palabras, anicca, vata, sankhara, ¿verdad? Anicca es el surgir y el cesar de las cosas. Y las últimas palabras del Buda fueron, les dijo, vea, bhikkhus les dijo, todos los fenómenos condicionados están sujetos al cesar, o sea, todo lo que surge, cesa, ¿verdad? Afanaos con diligencia, o sea, de todo lo que existe, ahorita, que nosotros creemos que existe, todo esto nunca permanece, nunca es eterno, todo, todo está cambiando, ¿verdad? Constantemente. Y a eso se le llama Nietzsche, la impermanencia de las cosas, porque no perduran. Entonces, el ser humano, al ambicionar la cosa de la vida eterna, es una cosa bastante ilógica porque nada permanece, nada queda para siempre. Todo está cambiando, 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 cambiando a cada momento. ¿Y cómo lo podemos experimentar? Veamos si un pensamiento puede quedarse allí para siempre. Y ha sido tal vez nuestra experiencia cuando estamos tratando de hacer anapanasati o lo que nosotros comúnmente le llamamos meditación, que un pensamiento, si hay un pensamiento de alegría o de, digamos, de
que le viene un pensamiento de un lago, de agua cristalina, bonito y todo eso así. No permanece ese pensamiento desde el principio hasta el final de su meditación. Dura una fracción de segundos y de allí se desaparece. Y viene otro y desaparece y así. Entonces, esa es una actividad, ¿verdad? Está surgiendo y cesando, ¿verdad? Anicca. Anicca. Y es la primera característica que habla el Buda, anicca. La única forma en que sabemos que la actividad está sucediendo es que la experimentamos, ¿verdad? Si no, mirémonos, ya envejecimos, ¿verdad? Ya no somos los mismos. Y un día vamos a morir, nos vamos a desvanecer, todo va a cesar, este cuerpo va, en la ruptura de este cuerpo, allí se desvanece. Entonces, ni nosotros podemos permanecer. Y el Buda nos mostró con su propio cuerpo, ¿verdad? La experiencia no se puede decir que existe físicamente, pero la experimentamos. Se dan cuenta que estamos hablando de la experiencia, porque las enseñanzas del Buda son experienciales. La experiencia no se puede decir que existe físicamente, ¿verdad? Pero la experimentamos. Lo mismo, esto de la mente, cuando hablamos de la mente es una experiencia. Lo estamos experimentando o la estamos experimentando. La única razón por la que somos conscientes que hay una mente es porque estamos experimentando el pensamiento. Estamos experimentando la percepción. Estamos experimentando la concepción y los conceptos. Estamos experimentando las emociones. Todo esto es experimentar y esto es actividad. Surgir y cesar. Cada emoción surge y se desvanece. Cada pensamiento surge y se desvanece. No existe tal cosa como un pensamiento que surja en tu mente y permanezca allí para siempre, o permanecer allí por mucho tiempo. No sucede así. Sigue surgiendo, sí, tal vez, ya sabes, estás perturbado por cierto pensamiento, así que este pensamiento sigue surgiendo y surgiendo. De acuerdo, entonces parece estar ahí todo el tiempo, pero no, está surgiendo y desvaneciéndose, surgiendo y desvaneciéndose. Digamos que experimentas algo emocional y esta emoción sigue perturbándote. Aún así, pueden ver ustedes aquí lo que nos dice el brother Billy, que uno puede pensar que hay un pensamiento permanente que está ahí, que lo está perturbando a uno, pero no, ese pensamiento surge y se desvanece, surge y se desvanece. Y pareciera que está ahí por muy largo tiempo, pero no es así, ¿ok? Y eso podemos experimentarlo nosotros, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, está bien todo. Ujú. Ujú, Pero entenderlo. ok. Entonces, digamos que experimentas algo emocional y esta emoción sigue perturbándote y piensas que esta emoción está siempre grabada en tu mente. No, sigue viniendo y yendo, viniendo y yendo. Entonces, está surgiendo y cesando. De eso se trata realmente las emociones o cualquier experiencia que tengamos. Cualquier actividad está surgiendo y cesando. Y por eso se llama anicca, ¿ok? El surgimiento y el cesar de cualquier actividad. Esa es anicca. Así que la enseñanza enseñanza budista es experiencial. Se trata de actividades que suceden, surgen y cesan. Es por eso por lo que una de las cosas más fundamentales que tenemos que entender es anicca, dukkha, anatta. Debido a este surgimiento y cesar, surgir y cesar continuamente nos lleva a estar insatisfechos. ¿Qué quiere decir insatisfechos? Infelices con lo que está sucediendo y comenzamos a sentirnos
estresados y eso es dukkha, ¿ok? Acuérdense de estas palabras que muchos se mencionan acerca de dukkha, ¿verdad? Que el sufrimiento es dukkha y así. Entonces, debido a que hay esa actividad constante de cesar y surgir, eso nos hace sentirnos insatisfechos. Si nosotros realmente hacemos una encuesta y empezamos a preguntarle a todo el mundo si son felices, y si estas personas ni siquiera son capaces de reconocer qué es la felicidad, puede ser que diga que sí son felices, pero ya a medida pasa el tiempo y empiezan a describirnos su vida, podemos ver que no son felices. Entonces, casi todos están insatisfechos por A o B razón, ¿verdad? Entonces esa insatisfacción es sufrimiento, es dukkha, ¿verdad? Y luego, como resultado de eso, nos nubla la mente. Pero la realidad detrás de esto es que no hay un ser eterno detrás de todo esto. Todo lo que sabemos sobre nosotros mismos, sobre todo lo que sucede en el mundo, todo está surgiendo y desvaneciéndose, surgiendo y desvaneciéndose. Así que esto es realmente la perspectiva experiencial. Tenemos que pensar en términos de perspectiva experiencial y es por eso por lo que cuando el Buda usó la palabra rupa, el Buda se refería a una imagen mental. Cuando vemos algo, ya sabemos, cuando ves este objeto, él muestra, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El reloj despertador o el mouse, el ratón de computadora, ¿verdad? La imagen de este objeto es rupa, dice, porque es algo que surge en tu mente. Surge y se desvanece cuando el órgano de los sentidos, o sea, el globo, en la retina del ojo, tu globo ocular, estimulado por las actividades en el entorno, es decir, la luz reflejada por el entorno, reflejada por este objeto que entra en tus ojos, y entonces te das cuenta de que existe este objeto. Y eso es porque cuando la luz entra en tu ojo, desencadena una reacción en cadena, que es una estimulación del sentido de la vista. Produce la experiencia de ver. Estás viendo este objeto y eso surge en tu mente. Así que eh, es así que en cierto modo se podría decir que ver este objeto es conciencia del ojo, ¿ok? Y aquí estamos hablando pues de una conciencia específica, ¿verdad? De una actividad específica. Entonces, en otras palabras, se relaciona con que el ojo sea consciente de lo que ha visto. Eso es todo. Por eso se llama conciencia del ojo. La palabra conciencia por sí sola no es una palabra correcta para explicar, viñana, porque conciencia significa algo mucho más grande, a lo que llegaré en un momento. Entonces, pero en realidad es solo conciencia del ojo cuando hablamos de viñana del ojo o viñana del ojo. Tocaremos eso en un momento. ¿Qué es viñana del ojo? La nariz, la lengua, etcétera. Llegaremos a eso. Entonces ahora quiero que todos tengan una visión clara de que cualquier cosa que expliquemos se trata de experiencial, correcto, no existencial. Así que esa es la diferencia entre experiencial y existencial. Piense en las cosas como actividad que surge y cesa, no en términos de una cosa física, ¿verdad? Así que la mente es algo que está continuamente haciendo surgir y desaparecer los objetos mentales o rupa, las imágenes mentales que surgen. Tu mente es realmente un flujo continuo de objetos mentales o imágenes mentales, ¿verdad? Y que siguen surgiendo y desapareciendo, surgiendo y desapareciendo. Eso es realmente lo que es la mente. Por eso está surgiendo,
Rupa se refiere a este objeto mental que surge en tu mente y se desaparece, porque tu globo ocular fue estimulado por actividades en el entorno. O sea, el globo ocular es la retina del ojo, ¿verdad? Como la luz reflejada por el objeto entrando en tus ojos, ¿verdad? Y desencadenó una reacción reacción de cambio dentro de su cuerpo. Y esta reacción en cadena se llama estimulación sensorial, ¿verdad? Estimulando tu sistema sensorial visual, y produce esta experiencia de ver, ¿verdad? Así que esta reacción en cadena produce la experiencia de ver, percepción del ojo o conciencia del ojo. La conciencia del objeto es la forma de la conciencia, pero esa es solo una forma muy pequeña de conciencia. Ser consciente de los objetos que has visto. Así que eso es realmente lo que significa la conciencia del ojo. Nos ocuparemos de eso con más detalle en un momento, ¿de acuerdo? Así que ahora ten en cuenta, usa un pensamiento experiencial cuando escuches lo que sea que esté explicando, ¿de acuerdo? Bien, sigamos. Bien, echemos un vistazo a la experiencia de ver para que podamos entender qué es viñana y qué es mano. Para que esta señora vea el perro. Entonces, ¿se acuerdan de aquella imagen ¿cómo se llama? De la señora viendo el perro, ¿verdad? Sí. A ver si la puedo poner aquí nuevamente. Mm, mm, ¿Dónde era que la tenía? Ujú. Porque a veces al verlo uno, lo ve con más claridad, ¿verdad? Cuando se ilustra. Esperen un momentito, voy a abrir nuevamente ese archivo que lo cerré, porque como no podía abrir esta otra, vamos a ver aquí. Ajá. Te pone allí. Pero ahorita le van entendiendo más, ¿verdad? Espero, es mi esperanza, déjenme ver aquí un momentito para compartirles esta otra. Ujú. Y yo creo que tal vez 5 minutillos más, porque ya ahora sí ya nos pasamos de la hora, gente. Pero se dan cuenta que está bien interesante. Sí, es muy interesante el proceso de la percepción Ok. para poder comprender la Ujú. ticha chamo como para. Ok. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? La señora. Bueno, aquí estaba él hablando no, aquí está hablando ya de mano, pero queremos verlo de aquí del perro, ¿verdad? Por ejemplo, la señora aquí, ¿verdad? Tiene que tener la condición de tener los ojos, de tener la atención hacia el objeto, de que haya luz y que esta luz se refleje, ¿verdad? A la retina de su ojo, ¿verdad? Y al poner atención al objeto y al ver el objeto, entonces ella crea inmediatamente la imagen mental del perro, y allí en esa creación de esta imagen mental del perro, inmediatamente mano, bueno, cuando ve el objeto primero, ¿verdad? Mano empieza a buscar en la memoria y entonces aparece la imagen mental del perro que viene a ser Rupa, y entonces mano empieza a darle el nombre, a identificarlo, a categorizarlo. Oh, ese es un perro, ¿verdad? Entonces ahí está el proceso de la percepción,
después de que él dice, oh, ahí está un perro, empieza a crearse el concepto, ¿verdad? Que ese es un perro, es un pastor alemán, que ese perro está tranquilo, no me va a morder, ¿verdad? Y puede también empezar a crearse las opciones. Ah, ese perro es pastor alemán. A mí me gustan los perros pastor alemán. No, a mí no me gustan los pastor alemán, prefiero los chihuahuas. Y entonces, ¿verdad? Empieza a ver el concepto y de ahí las opciones. Ajá, ok. Vamos a seguir a la lectura un poquito más y de allí ya terminamos. Imagínense que ni terminamos prácticamente. Ay, ay, ay. Pero bueno, es increíble cuánto hay que cubrir. Bueno, voy a quitar esta pantallita. Ok, entonces seguimos acá, ¿verdad? Que empieza a hablar acerca de que se produce la experiencia de ver. Así que, y se crea, pues, ¿verdad? La reacción en cadena. Y dice, vamos a ver aquí que hablaba de la señora. Aquí, aquí estamos. Para que esta señora vea el perro, dice, la persona debe estar allí, ¿verdad? Con buenos ojos, que funcionen. Una persona ciega no puede ver el perro, aunque el perro esté allí, ¿verdad? Es una de las condiciones tener ojos buenos para poder ver el objeto allí. Entonces, una persona con buenos ojos que funcionen y hay un perro ahí, si no hay un perro ahí, entonces no se ve ningún perro. Pero eso no es suficiente porque todas las experiencias surgen dependiendo de la presencia de las condiciones necesarias. Entonces, si está completamente oscuro, ¿puede la señora ver el perro? No, ¿verdad? Es más probable No. que no. Entonces, debe de haber luz. ¿Qué? ¿Cuántas condiciones hay aquí? Que haya una persona, una señora, una. Dos, que esa señora tenga buenos ojos, ¿verdad? Tres, que haya un perro allí, ¿verdad? Cuatro, que haya luz, son cuatro condiciones hasta ahorita, ¿verdad? Debe haber luz reflejada proveniente del perro, luz reflejada que entra en los ojos, entrando en el órgano de los sentidos, los ojos, y esto provoca una estimulación sensorial, ¿verdad? Entonces, la luz en el estímulo, perdón, es el estímulo. La luz es la actividad externa que desencadena una reacción en cadena. Ahora bien, ahora, como señalé, es una actividad. La luz es una actividad que se refleja desde el perro que entra en los ojos. Y cuando esa persona está prestando atención, entonces esa sería ¿cuál? Como la sexta condición, ¿verdad? Que la persona ponga atención. La persona se da cuenta, mira, si no estás prestando atención, no te darás cuenta. O sea que aunque estén todas las demás condiciones, pues si la persona no tiene la atención hacia el perro, no va a funcionar también. Y aunque sus ojos puedan estar apuntando en la dirección correcta, si no está prestando atención a lo que sucede, frente a usted es posible que no sea consciente de lo que está sucediendo. Es posible que no pueda ver, aunque sus ojos apunten en esa dirección. Nos pasa a todos, dice que es por eso por lo que algunas veces, que a veces algo sucede frente a nuestros ojos y no nos dimos cuenta de que sucedió. Dijimos, oh, no vi eso, no es porque no hayas visto eso, es porque no estabas prestando atención. Aunque tu cara apunte hacia ese objeto y algo sucedió. Y si no estás prestando atención, no sabes que esto está sucediendo. Entonces, por lo tanto, es por eso que a veces dijimos,
Oh, no vi eso, no me di cuenta de eso, o no me di cuenta de que estabas aquí, aunque ya sabes, en una habitación con muchos amigos, de repente entró otro amigo, pero no podrías tener tus ojos, o sea, podrías tener tus ojos dirigiéndose hacia ese amigo y uno no lo ve, ¿verdad? Pero no te diste cuenta que esa persona entraba. Más tarde te das cuenta, oh, has llegado, le dice, ¿sabes? Porque no estabas prestando atención. Y eso me sucedió a mí. Una vez que iba manejando en el freeway, yo tenía la mirada así hacia la carretera y a la par se había quedado parado porque había mucho tráfico, un amigo que iba allí y que pensaba él que yo lo estaba viendo a él, yo no lo estaba viendo a él, yo tenía la mirada, como dicen uno, perdida, ¿no? Y no, ni cuenta me di que él estaba allí, honestamente se lo digo. Y esta persona se molestó porque dijo que yo no le había hecho caso y que esto y lo otro, yo no lo había visto. Y entonces aquí podemos ver que eso sí, esas cosas suceden, ¿verdad? Entonces dice de que uno no le estaba prestando atención a esa persona que entraba en la habitación, así que la atención es muy importante. Y hay un proceso de percepción que da lugar a este objeto mental que surge en la mente. Por eso es experiencial, la experiencia de ver, experiencial, ¿de acuerdo? Y esto es solo una experiencia, eso es todo lo que hay. De esto se trata Viñana. Viñana es la cosa experiencial de percibir los objetos que están en nuestro entorno, ¿verdad? Oír, oler, gustar y tocar, ¿verdad? Por eso es la conciencia sensorial de los cinco sentidos. Entonces, hasta este punto lo que hemos cubierto es viñana, la percepción que surge, que está, ya sabes, terminando una imagen mental que surge viñana. Pero al mismo tiempo, como señalé, esto no es como si hubiera un proceso separado. Tan pronto como surge la imagen mental, mano toma el control. Así que ahora detengámonos en este punto. Nos congelamos en este punto que estamos hablando del proceso de ver. La experiencia de ver, este es Piñana. Y yo creo que por el momento hasta acá lo voy a dejar. Seguiremos después esta otra parte en la siguiente clase que va a ser, ¿verdad? El 26 de noviembre. Eh, ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Mm, No, todo, bueno, a mí me ha parecido claro como la traducción que usted hizo y pues continuamos la siguiente clase para Sí. saber qué es conciencia, ¿no? Que es algo que dijo que va a explicar más profundamente, ¿no? Y que va a hablar de la conciencia general, cómo es que se da. Vea, Ujú, vamos a tratar de compartir otra vez la lámina así en cortito, vea, para ok. ver lo que estaba diciendo. Entonces, ¿se acuerdan que cuando empezamos a estudiar Viñana, que era tan confuso, hasta inclusive para mí se lo digo, pero ahora ya uno como que le va entendiendo y ya hemos visto como 3 veces este tema, pero ahora sí ya le vamos entendiendo, ¿no? O sea, por eso es que el Ujú, Buda dice que para que las cosas se lleven a cabo deben estar presentes las condiciones necesarias, ¿verdad? Y eso es para todo. Deben de estar presentes las condiciones necesarias. En este caso, ¿cuántas condiciones contamos? Eran 6, ¿verdad? El de la experiencia de ver, que sí, tenía que estar la señora, tenía que tener buenos ojos, tenía que tener la atención hacia el objeto, tenía que ujú, haber luz y bueno, tenía que haber un objeto, que haber luz y esa luz se reflejaba del objeto a los ojos, ¿verdad? Y Sí, entonces ajá, cuando se reflejaba a los ojos,
mandaba la señal al cerebro y inmediatamente se formaba la imagen mental y entonces venía a mano y empezaba a buscar la información y aparecía que este era un perro pastor alemán, ¿verdad? Eran como 6 condiciones presentes para que se llevara este proceso de ver. Solo de ver, Ajá, estamos hablando solo de ver, ¿ok? sí, Entonces aquí tenemos la explicación de Viñana, vea, la conciencia sensorial, no conciencia de todo, sino específicamente aquí del ojo, ¿verdad? sí. Conciencia del ojo específicamente. ¿Eh? Y aquí empieza a hablar de más cosas. Esto es bien interesante. Esto es bien interesante. Cuando lleguemos allí se van a dar cuenta de un montón de cosas. Y cómo uno mismo se genera el karma. Como Ajá. uno, el karma y de allí los resultados del karma y cómo uno vuelve a retroalimentar eso y así está, sin darse Mm. cuenta. Cuando no se identifica con eso que está mirando o esa sensación o esa emoción, de ahí surge todo Ujú. Cuando uno tiene esa ujú, reacción emocional que usted la le llama reacción emocional. identificación, Todo por eh, las emociones. entonces es bien importante, ya cuando va uno tomando todo eso, entiende que donde debe de todo parar es de estar reaccionando emocionalmente. Allí, allí es donde uno debe de empezar a trabajar todo eso. ¿Mm? Y es cuando tenemos que estar conscientes de nuestra respiración para no entrar en esa reacción emocional. Correcto, ahí está cabal lo que usted le ha agarrado, que debemos nosotros de estar eh, pendientes de esa reacción emocional. Por eso hay que hacerlo introspectivo, la atención introspectiva, porque aquí no es que, digamos, no es tan importante lo exterior, Ajá, sino es lo que está pasando dentro de usted. ¿Qué reacción tiene? Por ujú, ejemplo, llegan momentos en que usted se da cuenta, en el momento en que usted activó el cortisol en su cuerpo y la adrenalina. Y ujú, entonces tiene uno que trabajar para detener esa cosa, porque segrega en la sangre, va para la sangre. Y ujú. ya en la sangre empieza a causarle tensión muscular, la cara se nos hace fea, hacemos los dientes feos y todo eso. Entonces, todo eso tiene que uno empezar como a retroceder, a calmarlo, y de la única manera es la respiración. Ajá. Ujú. Así es. Ok, entonces, Bueno, por tenemos. eso le digo de que hay mucha tela que cortar y eh, esto es un proceso que uno debe de verlo con prioridad, Ujú. no ponerlo como segundo, si es que uno realmente quiere dejar de sufrir, si no, pues sigamos en el Sufriendo. samsara. ¿Verdad? Sigamos que, como dicen, que todo sea fiesta, ¿verdad? Y hay Y muchos que no quieren y quieren continuar en la rueda ahí girando y girando. como me decía Héctor, este, eh, la cápsula roja o la cápsula azul de Matrix, ¿cuál quieres? Oh, sí, ¿Quieres la roja o quieres la azul? Y le digo, así, ¿no? ¿sabes que voy a hacer una lámina con eso, una cápsula roja y otra azul? ¿Cuál vas a tomar? Ujú. Bueno, Bueno, pues ¿tienes algo me más que voy. decir, Héctor? Si no, pues hacemos dedicación de compartir méritos. Realmente todo lo que estamos viendo pareciera que es cosas psicológicas que pues uno puede decir, no, pues a mí qué me interesa esto si no es cosa que me va a ayudar porque está complicado, pero realmente es la base para poder comprender nuestros pensamientos y poder cambiar nuestra forma de vida.
Es muy Sí, importante esto que se está aprendiendo y está bastante interesante lo que sigue y es bueno la forma en que se lo traduciste, lo has explicado y la traducción que has hecho porque así se comprende más ahora. sí. Y les cuento que me costó toda una semana, porque Sí, en realidad en las traducciones, especialmente de esta índole que es tan, vital, tan importante, de no cometer errores, ¿verdad? Y como quiera que sea, uno no es 100% perfecto, ¿verdad? Siempre tiene, pero yo he estado chequeando y consultando y todo eso y hasta desvelándome y Héctor sabe eso. eh, ujú, y por eso, digamos, no debemos ahorita detenernos a terminar de estudiar todo lo que es Patricia Samupada, se lo digo por su propio bien ujú, y el mío, y que esto es muy importante. Y si no agarramos esto, vamos a andar allá, en celebraciones, en cosas así, pero nuestra mente toda perturbada todo el tiempo, ¿verdad? ujú. No, pues Así que gracias María, porque sí, es un gran esfuerzo traducir. Y luego tiene que escribirlo, ¿verdad? Cuando está traduciendo. corregirlo para que vaya Ay, todo bien, no. pero sabe que Eh, una cosa es que se da cuenta de que si uno lo va aplicando en realidad nos va a ayudar mucho. Eso es la única ujú. esperanza que me alienta de saber de aunque sea siempre seamos nosotros tres, Pues pero es somos algo. los que estamos decididos prácticamente a salir del atolladero, ¿verdad? Y los otros que también quieran, ¿verdad? Que ojalá les sirva todo Sí, esto, pero y y pues así es, ojalá vamos a que. seguir porque miren, aquí ni siquiera es ni la mitad de esta transcripción y esta traducción son 23 páginas. El Híjole. video de Brother Billy es excelente y no es que el Brother Billy enseñe eso, sino que él está repitiendo lo que Bante Punagi dejó. Ujú, Y entonces he allí por qué mi gran agradecimiento al Bante Punagi de poder haber como le diré, descifrado todas estas cosas, ¿verdad? ujú, En realidad nos benefició en gran manera él a nosotros. Y por eso le ujú, vamos a estar todo el tiempo agradecidos, toda la vida, ¿verdad? Ok, vamos a entonces a compartir méritos. Compartimos méritos del esfuerzo realizado con nuestros familiares y amigos ya fallecidos para que ellos se liberen de todo sufrimiento y tengan un buen renacer. Y así compartimos méritos con todos los seres que se encuentran en los estados de sufrimiento para que ellos se liberen de todo sufrimiento y vivan felices. Compartimos méritos con los devas y nagas de gran poder que habitan sobre la tierra y el espacio infinito, para que ellos sigan fieles a las enseñanzas, observando los preceptos, refugiándose en la triple joya y protegiendo las enseñanzas y a la orden budista. Y también compartimos méritos para que llueva adecuada y apropiadamente y haya prosperidad en el mundo y que los gobernantes nos gobiernen con justicia. Y todos los seres sin excepción vivamos felices. Sadhu, sadhu, sadhu. Y hasta acá y nos veremos el próximo, a la misma hora, a la 1 de la tarde. ¿Ok? ujú. Ok, Esta María. vez trataré de no dejar ningún cuestionario para que nos enfoquemos en terminar Pues, todo. sí, está bien. Ajá. Ok, Ok. bueno. Bueno, Feliz gracias, María. domingo. Hasta pronto. Bye bye. Igualmente. Ok, Tal vez. bye.